En este ejemplo utilizamos el método SEL para encontrar el volumen del sólido, obtenido al rotar la región en el primer cuadrante delimitada por la curva dada, y es igual a 4 menos la cantidad x menos 4 al cuadrado alrededor del eje Y. Mirando aquí en el ascensor inferior. Esta sería la región limitada, primer cuadrante. Si giramos esta región sobre el eje Y, nos daría este sólido. Y nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido utilizando el método SEL. Debido a que tenemos un eje vertical de rotación, el volumen es igual a 2pi, multiplicado por la integral de p de x, multiplicado por h de x, integrado con respecto a x de a b. Antes de hablar sobre qué es esto, antes de hablar sobre lo que representan p de x y h de x, siempre es útil dibujar un rectángulo representativo que, si gira sobre el eje Y, represente el volumen aproximado de una capa de nuestro sólido. Cuando se usa el método SEL, el rectángulo representativo siempre será paralelo al eje de rotación. Entonces usemos este rectángulo aquí para ayudar a configurar nuestra integral. Si giramos esto sobre el eje Y, nuevamente nos daría el volumen aproximado de una capa de nuestro sólido, tal vez esta capa aquí. Observe cómo el ancho del rectángulo sería delta x. Es por eso que integré con respecto a x, donde p de x sería la distancia desde el centro del rectángulo al eje de rotación, que sería esta distancia aquí. Y h de x sería la altura del rectángulo, que sería esta distancia aquí. Entonces esta p de x es solo la distancia horizontal aquí a lo largo del eje x. Entonces p de x es igual a x y h de x sería el valor de la función dado por 4. Menos la cantidad de x menos 4 al cuadrado. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para configurar nuestra integral para encontrar el volumen. El volumen es igual a 2pi, veces integral de p de x, que es x. Veces h de x, que es el valor de la función 4 menos la cantidad de x menos 4 al cuadrado. Integrado con respecto a x de 2 a 6. ¿Cuáles son las intersecciones x de nuestra función? Ahora vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Comencemos simplificando el integrando, así que elevaremos al cuadrado la cantidad de x menos 4. Entonces tendríamos 4 menos la cantidad de x al cuadrado, menos 8x, más 16. Avancemos y borremos estos paréntesis y combinemos términos similares. Observe cómo tenemos 4 menos 16, eso es negativo 12. Y luego tendríamos menos x al cuadrado más 8x. Ahora sigamos y distribuyamos la x. Entonces tendríamos 12x negativos, menos x al tercero, más 8x al cuadrado. A continuación encontraremos el antiderivado. La antiderivada de 12x negativa a la primera sería negativa 12 veces x a la segunda, dividida por 2, menos la derivada anit de x a la tercera, sería x para el cuarto, dividido entre 4, y luego más 8 veces la antiderivada de x para el segundo, que sería x para el tercero dividido entre 3. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Así que tenemos, esto sería negativo 6x al cuadrado, escribamos esto como menos 1 4x al cuarto. Más 8 3x al tercero. Ahora evaluamos esto a las 6 y 2, y luego encontramos la diferencia. Entonces, cuando x es 6, tendríamos 6 veces negativo 6 al cuadrado, menos 1 4 veces 6 al cuarto, más 8 3. Veces 6 a la tercera. Y luego, cuando x es 2, tendríamos menos 6 veces 2 al cuadrado menos 1 4,
2 veces al cuarto, más 8 3, 2 veces al tercero. Times 2 to the third. Para ahorrar algo de tiempo, ya he simplificado esto, sale 2 veces pi esta cantidad aquí. Simplifica a 36, menos esta cantidad aquí. Se simplifica a 23 negativo. Observe cómo esto se convierte en más 23. Así que terminamos teniendo 2pi, escribiré 2pi una vez. Esto funciona a 128,3, nada se simplifica aquí. Entonces el volumen exacto sería 256 pi dividido por 3 unidades cúbicas. Consigamos un volumen aproximado también. Tenemos 256 pi divididos por 3. Divided by 3. Redondeamos 4 decimales, esto sería aproximadamente 268.0826. Espero que hayas encontrado esto útil.